La depresión no es solo estar triste, afecta cómo pensamos, afecta cómo nos sentimos y afecta cómo actuamos en nuestro día a día. La depresión no es falta de voluntad y no es tu culpa. La depresión tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Soy Julieta Gil, psicóloga y vocal coach, y les cuento que el episodio de hoy es parte de una serie de 3 episodios en donde vamos a estar hablando de la depresión. En el episodio de hoy vamos a hablar de los síntomas de la depresión, cómo se manifiestan y cómo podemos identificarlos, las causas de la depresión, qué es lo que nos lleva a estar deprimidos, y por último te voy a dar un test para que puedas autoevaluar si necesitas buscar ayuda para lidiar con la depresión. Es un test que no reemplaza un diagnóstico profesional, pero sí te puede ayudar a identificar si es momento de buscar ayuda. En los próximos 2 episodios vamos a hablar de los pensamientos negativos, cómo identificarlos, cómo lidiar con ellos y herramientas para que puedas sentirte mejor. No sé si sabías, pero la depresión es considerada como el problema de salud pública número 1 en el mundo, que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Y el problema es que muchas veces está estigmatizada, lo que hace que menos del 50% de las personas con depresión reciban el tratamiento que necesitan. La depresión también es uno de los mayores factores de riesgo para el suicidio, lo que la convierte en un problema urgente y necesario de entender para empezar a abordarlo con las herramientas correctas. La depresión no es solo estar triste, va mucho más allá. Afecta cómo pensamos, afecta cómo nos sentimos y afecta cómo actuamos en nuestro día a día. Puede aparecer en cualquier persona sin importar la edad, el género o la situación de vida en la que se encuentra esa persona. Lo difícil es que muchas veces no se ve desde afuera y los que sufren suelen minimizar lo que sienten con justificaciones como, por ejemplo, seguro se me pasa solo, o no tengo razones para estar así, o tengo que ponerle más ganas. Son frases muy comunes, pero que no son verdad. La depresión no funciona así. Quiero que te lleves algo claro desde el principio. La depresión no es falta de voluntad y no es tu culpa, y cuanto más lo entendamos, más herramientas vamos a tener para afrontarlo. Entender la depresión es el primer paso para superarla. No es algo de lo que haya que avergonzarse ni ocultar. Al contrario, hablarlo y reconocerlo nos permite pedir ayuda y empezar a sanar para sentirnos mejor. Entonces empecemos por conocer cómo se manifiesta la depresión, cuáles son los síntomas de la depresión. La depresión no es solamente sentirse triste un par de días, es algo mucho más profundo que eso. Y hoy quiero contarte cuáles son los síntomas más comunes según el DSM-5, que es el manual que usan los profesionales de salud para diagnosticar la depresión. Para que te des una idea, la depresión se diagnostica cuando 5 o más de estos síntomas que te voy a contar ahora están presentes casi todos los días durante al menos 2 semanas y que afectan tu día a día. Número 1, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Esto significa sentirte triste, vacío, sin esperanza casi todo el tiempo. En niños y adolescentes se puede ver como una irritabilidad constante. Es esa sensación de que nada tiene sentido, aunque no sepas por qué. Número 2, la pérdida de interés o placer en las cosas que antes disfrutabas. ¿Te pasó que actividades que antes te hacían feliz ahora te dan igual? Tal vez te gustaba cantar, hacer deporte, salir con amigos, y ahora todo eso te parece como un esfuerzo. Esto se llama anedonia y es un síntoma muy característico de la depresión. Es esta pérdida de interés por las cosas que antes nos causaban placer. Número 3, cambios significativos en el peso o el apetito. Puede ser que pierdas el apetito y no quieras comer nada, o al revés, comes en exceso buscando como calmarte. Estos cambios se notan porque subís o bajás de peso de manera rápida y sin estar haciendo dieta. Número 4, problemas para dormir, insomnio o dormir demasiado, hipersomnia. Te cuesta dormirte, te despertás muchas veces a la noche o te levantás muy temprano y ya no podés volver a dormir. O por el contrario, dormís demasiado y aún así te sentís agotado. Número 5, cambios en tus movimientos. Sentís agitación o enlentecimiento. Tal vez sentís que tu cuerpo está más lento, te cuesta moverte, hablar o incluso pensar con rapidez. O puede ser lo opuesto, sentís que estás inquieto y no podés quedarte quieto ni un segundo. Número 6, fatiga o pérdida de energía. Sentís un cansancio constante, como si no tuvieras energía ni para las cosas más simples del día a día. 7, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva. Es esa voz interna que te dice cosas como no sirvo para nada, todo lo que pasa es mi culpa o no valgo nada. La culpa se vuelve excesiva e irracional, incluso por cosas que no son tu responsabilidad. 8, dificultad para concentrarte, pensar o tomar decisiones. Te cuesta enfocarte en tareas simples como leer un libro o responder un mail, o te cuesta hasta decidir qué vas a comer. Y 9, pensamientos de muerte o ideas suicidas.
A veces la depresión trae pensamientos como no quiero estar más acá o mi vida no tiene sentido, o pensamientos sobre hacerse daño o dejar de vivir. No te tienen que pasar cada uno de estos síntomas, pero si experimentas 5 o más de estos síntomas, te recomiendo que pidas ayuda a un profesional. También te voy a dejar un link en la descripción del video con el test de David Burns, psiquiatra recibido en Stanford, que puedes hacer para ver si es que estás en un punto en el que necesitas pedir ayuda, para que puedas conocerte más y ayudarte mejor. Porque a veces nos falta solamente tomar conciencia sobre lo que nos pasa. Y para esto justamente estoy haciendo este episodio. Este test no suplanta un diagnóstico profesional, pero sí creo que puede ayudarte a tomar más conciencia de dónde estás parado en relación al tema. Ahora, ¿qué causa la depresión? ¿Por qué se desarrolla? La depresión no tiene una sola causa. Es una mezcla entre lo que pasa en tu cuerpo, lo que pensás y lo que vivís en el día a día. Y como entenderlo es el primer paso para empezar a salir de ahí, te quiero compartir algunas causas que pueden despertar la depresión. Así que te voy a explicar qué pasa a nivel biológico en tu cerebro y cuerpo, cómo influyen tus pensamientos y emociones y qué rol juega tu entorno y tu estilo de vida. Empecemos con el aspecto biológico de la depresión. Porque aunque no lo veamos, la depresión tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Seguro escuchaste hablar de la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Estos son neurotransmisores, sustancias químicas, mensajeros del cerebro, que regulan el estado de ánimo, la energía y la motivación. Cuando baja, por ejemplo, la serotonina, puede ser que te sientas triste, desganado y que se te altere tu sueño o apetito. Si baja la dopamina, podés perder el interés. Lo que antes te gustaba ahora no te importa. Es como si nada te diera placer. Y cuando baja la noradrenalina, puede ser que te sientas agotado, sin energía y que te cueste concentrarte. Esto puede pasar porque la persona está viviendo un estrés crónico, inflamación en el sistema inmunológico o intestinal, cambios hormonales o incluso factores genéticos. También se demostró en estudios recientes que el hipocampo, que es esta parte del cerebro que regula la memoria y las emociones, puede achicarse de tamaño en personas con depresión crónica. Por ejemplo, por el estrés crónico que libera mucho cortisol y daña las neuronas. O, por ejemplo, también por la inflamación crónica o por niveles bajos de serotonina. Y el tema es que cuando el hipocampo se achica, se vuelve más difícil regular las emociones y pueden aparecer problemas de memoria y concentración. Además, también hay redes cerebrales que se vuelven hiperactivas cuando te pones a pensar en el pasado, el futuro o sobre vos mismo, haciendo que te quedes atrapado en esos pensamientos negativos repetitivos que son conocidos como la rumiación. Es ese ciclo donde no podés dejar de pensar cosas como ay, ¿por qué dije eso? O todo me sale mal, nunca voy a cambiar. Y también algo interesante que se descubrió en el último tiempo es que hay diferentes biotipos de depresión. O sea, hay personas con síntomas cognitivos, problemas para concentrarte, para pensar y de memoria, o personas con síntomas de apatía, o sea, falta total de motivación y energía, y personas con síntomas de rumiación constante, por ejemplo, los pensamientos negativos que no pueden parar. Y esto es un gran descubrimiento porque nos ayuda a entender que no todas las depresiones se tratan igual, lo que va a llevar a que cada vez los tratamientos sean más personalizados. Ahora pasemos a las causas psicológicas de la depresión. La depresión también tiene mucho que ver con lo que pensamos y cómo interpretamos lo que nos pasa. David Burns, un psiquiatra de Stanford, en su libro Feeling Good, explica que no son las situaciones en sí las que nos deprimen, sino cómo las interpretamos. Por ejemplo, imagina que cometes un error en el trabajo. Si pensás a raíz de esa situación, soy un desastre, no sirvo para nada, automáticamente por lógica te vas a sentir triste y sin ganas de seguir intentando. Estos son los pensamientos automáticos negativos, que muchas veces aparecen sin que los notes y que no son reales, pero te los crees igual. Y ya vamos a ver en la parte 2 por qué decimos que no son reales. También la depresión suele estar relacionada con traumas de la infancia, pérdidas importantes o situaciones que no pudiste procesar bien, o la manera en la que manejas el estrés y los conflictos del día a día. Y por último, otra de las causas de la depresión es lo que pasa en tu día a día, que también influye mucho. Por ejemplo, el estrés crónico por problemas laborales, económicos, conflictos familiares. Si el estrés no para, el cuerpo y la mente no tienen espacio para descansar y recuperarse. El aislamiento social, o sea, sentir que estás solo o que no tenés a quién acudir, refuerza los sentimientos de tristeza y desconexión. Somos seres sociales y necesitamos de conexión humana para sentirnos bien. Obviamente no estoy hablando de dependencia emocional, sino de sociabilizar en la medida de lo saludable. Otra cuestión que puede jugarnos también en contra es el estilo de vida. Por ejemplo, dormir mal, no moverte lo suficiente o comer comida que no te nutre. Porque un cuerpo que no está bien
no puede sostener una mente fuerte. Y otro aspecto que se sumó en los últimos tiempos es el uso de las redes sociales. Usarlas para compararte con vidas perfectas en Instagram te hace sentir que no sos suficiente, lo que aumenta esta sensación de insatisfacción y soledad. Entonces la depresión no surge de una sola cosa. Es una combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales que van interactuando entre sí. Es algo complejo y no se resuelve con frases como ponele más ganas o salí a distraerte. Porque ¿cómo le pongo ganas a una desregulación química, por ejemplo? Es como decirle a un diabético, dale, ponele onda a tu glucosa. No es algo que se controle con los pensamientos. Pero la buena noticia es que sí se puede salir. Y cuanto más entendamos lo que nos pasa, más herramientas tenemos para empezar a cambiarlo. Como soy psicóloga, en esta serie de 3 episodios me voy a centrar en los aspectos psicológicos y cómo trabajar desde este lugar. Así que en los próximos episodios vamos a hablar sobre los pensamientos negativos que causan la depresión, cómo identificarlos, que es el primer paso para cambiarlos, y los efectos que tienen en nuestra vida. En el tercer episodio les voy a dar herramientas para desafiar estos pensamientos para que puedas empezar a sentirte mejor. De todas formas, quiero remarcar que si te sentiste identificado con al menos 5 de los síntomas que describí antes, o el test te da como resultado depresión moderada en adelante, quiero decirte que necesitas pedir ayuda profesional, porque las herramientas que te voy a dar te van a ayudar para sentirte mejor, pero son solo una parte muy chiquita del tratamiento que necesitas hacer para realmente sanar. Así que por favor, pedí ayuda. Espero que este episodio te haya traído más conciencia y entendimiento sobre la depresión, y si estás atravesando una depresión, te abrazo. Quiero decirte que esto tiene solución para vos también. Aunque seguramente en este momento te estés diciendo, sí, debe tener solución, pero para otros, pero no para mi caso porque estoy muy, muy mal y soy un inútil, etc. Y todas las cosas que puedas estar diciéndote en este momento. Si sé que probablemente estés pensando esto es porque entiendo el tema y sí, casos como el tuyo son los que tienen solución. Estar deprimido no es tu culpa y mereces ayuda. Así que te pido que si te gustó este episodio y te ayudó, te invito a que le des like, te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte de los próximos episodios. Si estás escuchando desde Spotify, podés dejar una review para que este mensaje llegue a más personas que tal vez estén necesitando escuchar esto. Nos vemos en el próximo episodio donde vamos a hablar de cómo identificar estos pensamientos negativos y qué podemos hacer con ellos, porque el cambio empieza por ahí. Gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima.